Maravillas de Dios con las almas del purgatorio, por el jesuita Carlos Rossignoli. Maravilla 5. El aguardar a última hora a convertirse es hacer caudal de espantosos tormentos para el purgatorio. Los que se convierten al final del día padecerán hambre como de perros. Salmo 58. Ingeniosa es la exposición que de este lugar del Salmo hace un escritor sagrado. Esto es, que los que aguardan a lo último a convertirse, sea lícito el decirlo, tratan a Dios de perro, cuando solo dejan para él los áridos restos de la vejez. No hay que extrañar, pues, si Dios les paga con la misma moneda. Les da, es verdad, las gracias con que quieran y puedan convertirse, pero lo destina a sufrir atrocísimos tormentos en el purgatorio. Se lee de esto un admirable ejemplo en la vida del padre Juan Cornelio de la Compañía de Jesús, celosísimo propagador y defensor de la religión católica en Inglaterra. Descollaba entre sus admirables virtudes la devoción que tenía a las almas del purgatorio, a las cuales socorría con liberalidad, y más todavía si se trataba de las que su celo había reducido a la fe católica, porque considerándolas como hijas espirituales suyas, se creía más obligado a socorrerlas. Muchas eran las maneras con que les auxiliaba, tomando ocasión de las acciones en sí más indiferentes para darles algún socorro. Así, por ejemplo, siempre que hubiera de lavarse las manos, mientras esto hacía, rezaba el Salmo de Profundis. Para con el lavar las manos, sentía que lavaba las manchas y refrigeraba en algún modo el ardor de las almas del purgatorio. Cada semana, además de otros muchos sufragios, ofrecía por ellas 4 misas, y por esto y demás que le sugería su caridad, dispuso el Señor más de una vez que, apareciéndose las almas, supiera con no poco consuelo suyo el grande alivio que recibían de sus oraciones, concluyendo unas con pedirle nuevos sufragios y otras con darle gracias por la libertad dichosa que con ellos había obtenido. Pero aquí solo quiero referir lo que le sucedió con el barón Sturton, un caballero inglés, por haber sido un caso público y célebre entre los católicos, al paso que de gran instrucción para ellos y para todos. Lo referiré con las palabras de Dorotea Arundel, señora de nobilísima sangre, ejemplo de virtud mientras vivió en el siglo, y después un modelo de perfección viviendo en el claustro como religiosa, la cual presenció el caso y lo cuenta de esta manera. Suplicó mi madre un día al padre Cornelio que ofreciese el santo sacrificio por el alma de su difunto marido, el barón Juan Sturton. La complació, y en la misa se estuvo el padre largo rato, desde la consagración hasta después del memento de difuntos. Concluida la misa, meditó sobre aquellas palabras: bienaventurados aquellos que duermen en el Señor. Y refirió haber visto una inmensa selva toda ardiendo, y en medio de ella al barón Sturton, que daba tristísimos gritos, doliéndose y acusándose de la mala vida que tuvo algún tiempo, y principalmente en la corte. Especificaba el haber disimulado, ahogando el grito de la conciencia, que era católico, porque asistía a la iglesia de los protestantes, con escándalo y grave daño espiritual de sus parientes. Pero sobre todo se lamentaba de un modo que estremecía de haber sido uno de los 46 nombrados por la reina Isabel para sentenciar a muerte a la inocente reina María de Escocia, de cuya comisión tuvo tanta pena que se cree que le aceleró su muerte. Todas estas particularidades refirió al padre, concluyendo con pedir misericordia con estas palabras que reiteraba con un acento de dolor imposible de explicar:
tened misericordia de mí, tened misericordia de mí, ustedes que son mis amigos, porque la mano del Señor me ha tocado. Y desapareció en medio de estos lamentos. El padre le conoció bien, aún por la cabeza calva que sobresalía un poco por encima de las llamas. Lloraba cuando refería esto, y llorábamos todos los de la familia que estábamos presentes, en número de más de 80 personas. El criado de casa que le ayudaba a misa, y que después murió generosamente por confesar la fe católica, vio y oyó lo mismo que el padre. Yo y otros que la oíamos, vimos al mismo tiempo en la pared del altar un reverbero como el que causa una llama grande cuando arde no lejos de un muro. Hasta aquí el testimonio de aquella noble mujer. Y no sería inútil añadir ahora lo que a continuación de esta historia escribió el padre Guillermo Weston, de la misma Compañía de Jesús, el cual, hallándose en Londres, presenció la muerte del varón. Dice él que este caballero era uno de aquellos que juzgaban, permítaseme la expresión, poder pegársele a Dios, viviendo como protestante y muriendo después como católico, con solo mantener en casa a un sacerdote católico, de quien pudiera servirse en el artículo de la muerte, confesando entonces la fe que había conservado en su interior. Pero sucedió que, sorprendiéndole la última enfermedad en un paraje muy distante de su casa, llegó el desgraciado al duro trance sin poderse valer del auxilio del sacerdote católico como vanamente había pensado. Verdad es que el Señor por su misericordia le infundió tal luz para conocer sus culpas, tal horror y arrepentimiento de ellas, y un clamar sin cesar pidiendo perdón, prometiendo y proponiendo, que no contento con el desahogo en que se satisfacía a sí solo, hizo llamar a cuantos de la familia tenía a la sazón consigo, y delante de ellos protestó que moría católico, y que no hay otra religión en que el hombre pueda salvarse. Detestó sus numerosas, graves y escandalosas culpas, y protestó que si le fuera dado las lavaría con su propia sangre, así como las lavaba ahora con sus lágrimas. Le suplicó que fuesen de esto testigos delante de los hombres y sobre todo delante de Dios en el día del juicio tremendo. Y con tales sentimientos entregó al Creador el Espíritu, que, como hemos visto, fue destinado a purgarse en tan largos y amargos tormentos.